La movilidad urbana se actualiza constantemente para permitir mejorar la vida de los ciudadanos y facilitar sus desplazamientos. En este sentido, el acceso a los nuevos vehículos, sobre todo eléctricos, está provocando que se sumen usuarios cada vez más jóvenes que optan por desplazamientos más individuales. Y para ello se espera que entre en vigor el nuevo permiso de conducir B1, que permitirá que a partir de los 16 años se puedan conducir vehículos de 4 ruedas con características concretas y que ya se utilizan en algunos países europeos desde que entró en vigor en 2006. Hoy conoceremos en profundidad con nuestros invitados cómo es este nuevo permiso B1 y por qué aún no está disponible en nuestro país. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, es curioso que nuestro país es referente en muchas ocasiones en cuanto a movilidad, en cuanto a uso del vehículo, pero concretamente en esta ocasión que vamos a hablar del nuevo carné B1, que se espera entre en vigor pronto, pero todavía no acabamos de concretar una fecha. Hace poco estuvimos con la Dirección General de Tráfico y tampoco supieron decirnos exactamente cuándo se iba a llevar adelante. El caso es que está todo tramitado prácticamente. Hoy vamos a conocer un poco en profundidad en qué consiste este B1, quién tiene acceso, para qué está destinado, y para ello, como siempre, pues contamos con la gente que lo sabe todo, que está el día a día relacionado con todo este tipo de asuntos. Así que vamos a presentarlos enseguida. Por un lado tenemos a Ramón Ledesma, que es consejero asesor en Pons Mobility. Ramón, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en Pons Mobility, que os pasáis la vida evaluando este tipo de cosas, la movilidad, sobre todo urbana. Hablaremos de este B1, de cómo está y qué tal en Pons. Bueno, ahora todo es movilidad. Antes todo era tráfico, ahora todo es movilidad. Todo pasa por qué hacemos, hacia dónde vamos, estrategia, norma y comunicación. Y esto es un poco a lo que nos dedicamos, a ver dónde podemos acertar con el sistema. Bueno, acertar es bueno, además, sobre todo con esta movida de movilidad que tenemos. Nuestro siguiente invitado de hoy, Jaime Barea, que es director corporativo en Gambán. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias. Otra vez, da gusto tener a Gambán aquí entre nosotros, porque si hay alguien que sepa de datos, de estadísticas, de avance, de automoción, Gambán está súper involucrado en eso. Muchísimas gracias. Y también, además, con el carné B1, ahora en este que vamos a tratar hoy, en el que también estáis ahí pendientes de la repercusión que puede tener, que puede ser importante, además. Es muy interesante, todo lo que gira en torno a la movilidad, crear nuevos formatos de movilidad es súper interesante. Y nuestro tercer invitado de hoy, Sergio Muñoz, que es director de postventa de LED Mobility. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Chema, buenos días. Bueno, a Sergio lo tenemos, yo creo que de los que estamos aquí, quizás el que tenga más ganas, ¿no?, de que se lleve adelante o que salga ya este permiso de conducir B1, porque permitirá además conducir el tipo de vehículo, por ejemplo, que LED Mobility comercializa en nuestro mercado, como es el Yoyo, que es un cuadriciclo, un vehículo pequeño eléctrico, además. Sergio, ganas todas, ¿no? Todas, claro, lógicamente. De subir las ventas una vez que se pruebe el carné B1. Pues hablaremos de ello, además, a ver en qué influye, a quién, a partir de qué. Pero antes de entrar a hablar del B1, nos gustaría entrar un poco en detalle en el tema de la movilidad, concretamente a la multimodal, como se dice ahora, ¿no? La oportunidad que hay de conducir un montón de vehículos diferentes. Ramón, en este sentido, desde Pons Mobility, claro, tenéis que estar pendientes ya de lo que hemos dicho, la movilidad crece muchísimo, pero además con una variedad de posibilidades infinitas. ¿Cómo está avanzando la movilidad en nuestro país? Bueno, lo que nos encontramos es una bandeja cada vez más amplia de soluciones, en el que se combinan transporte público con transporte privado, con soluciones que son hasta veces público-privado, incluso, ¿no? Todas estas figuras del sharing, todo esto. En el fondo, lo que hay que volver otra vez a pensar, o digamos siempre, nosotros vemos al origen que la movilidad consiste en hacer el desplazamiento entre dos puntos, digamos, del ámbito urbano en este caso, de la manera más eficiente, rápida y sostenible, ¿no? Entonces, para eso cada uno va diseñando los elementos que cree que pueden aportar, y todos ellos en general se van comprando. O sea, es decir, de lo que hablaremos ahora, esta nueva categoría de este tipo de vehículos, no sería imaginable hace unos años hablar de esto en España, y en cambio ahora pues parece que no era imaginable hablar de muchas cosas, que están pasando, pero ahora en cambio de repente es otro player dentro del mercado.
Yo creo que es todo lo contrario, se abre un mundo de oportunidades cada vez más con muchas soluciones, que la mitad tecnología y la mitad eficiencia, ¿no? Bueno, Jaime, desde Kanban también asimiláis todo este avance de la movilidad. Claro, no hay más remedio, además, y se tiene que ir adecuando a las necesidades de cada uno. ¿Cómo lo estáis viendo desde Kanban? ¿Cómo vamos avanzando? Nosotros muy atentos. Efectivamente, los distribuidores tienen que estar muy atentos a cuál es la propuesta de servicios de movilidad que tienen, tanto en el mundo rural como en el urbano. Nosotros a 2030 hemos visto que cambia el mix y que la movilidad como servicio puede suponer el 34% de las entregas, el 67% si incluimos renting junto a la movilidad como servicio. Eso cambia el modelo de distribución de los vehículos. Y dentro de la movilidad como servicio, pues nos estamos encontrando con figuras. Nosotros ponemos en el eje de la movilidad al ciudadano, ¿vale? Nosotros nos gusta más lo de Smart Citizens que Smart Cities. Y el ciudadano, pues nosotros defendemos también la libertad de elección, que él decida cómo quiere desplazarse de un sitio a otro. Y dos, por supuesto, movilidad sostenible. Muchas veces esa movilidad sostenible se olvida de la movilidad privada y nosotros lo que queremos incluir dentro de la multimodalidad es ese eslabón del vehículo privado. Bueno, pues vamos a ver si los distribuidores que no están muy atentos y hay otros operadores que están entrando a ofrecer servicios de movilidad se apuntan a los nuevos formatos. Operadores como Sergio, ¿no? que están ahí introduciendo este nuevo vehículo, ¿no? Esta nueva forma de movilidad con estos vehículos pequeños, cuadriciclos, considerados eléctricos, sobre todo porque, claro, el mobility, o sea, otra cosa que no sea eléctrica. Sí, nos apostamos por la movilidad sostenible. Con el coche eléctrico, que hablamos de coches de pequeño tamaño, con lo que los consumos de electricidad son mucho menores que los vehículos eléctricos al uso que están ahora mismo en el mercado. Con lo que la movilidad en la ciudad es mucho más sencilla. Claro, el tamaño de Yoyo, que hablaremos de ello además he tenido oportunidad de probarlo y joder, me gustó mucho. Es un vehículo que va bien, está bien terminado, bien acabado. A ver, lo digo en relación a otros microcoches que empezaron a llegar en el mercado, que claro, la diferencia es evidente. Sobre todo la electricidad facilita que sea eléctrico la construcción, el diseño de estos nuevos vehículos. Hace que los coches internamente sean más amplios. Al no tener un motor de combustión, simplemente tres baterías, en caso del Yoyo lleva 3 baterías de pequeño tamaño, pesan 25 kilos cada una, y no tener un motor de combustión y un motor pequeño eléctrico hace que el habitáculo sea mucho más amplio que un cuadriciclo al uso de combustión. Evidentemente. Ramón, desde PostMobility hablamos de movilidad, hablamos de, claro, la multimodalidad que hay, pero lo dice Jaime también, hay que poner el foco en el usuario, digamos, ¿no? En el peatón. Bueno, en el usuario, más concretamente. Pero ¿consideráis que la movilidad, digamos, el transporte público avanzará más? ¿Estará por encima o está por encima del transporte privado o el uso que podemos hacer de los vehículos? Bueno, Jaime lo explicaba bien. Al final lo que vamos a tener cada vez más es un mix, ¿no? Se equivoca el que piensa que todo puede ser transporte público. Gran parte tiene que serlo, pero no toda la solución te la va a dar el transporte público. Especialmente en países como España, donde tenemos macrociudades con 4 o 5 millones de habitantes, con grandes áreas metropolitanas, y todo esto a veces no lo puede cubrir la solución del transporte público, ¿no? Entonces aparecen soluciones como esta, donde podemos empezar digamos, a acceder a la gran ciudad. El 90% de los desplazamientos que acceden a la gran ciudad en vehículo privado lo hacen con un vehículo de 2 toneladas donde va una sola persona. Claro. En recorridos, ahí Sergio tiene una buena solución. En recorridos de 10-15 kilómetros y que al final acaban siendo 50-60 en todo el día. Es decir, lo más eficiente, desde luego, muchas veces no es, digamos, determinado tipo de vehículo, sino probablemente categorías algo más, pero tienen que ser del ámbito privado. O sea, todavía no, digamos, no nos permite, por el trazado de todas las grandes ciudades, que lleguemos con el transporte público a todos los sitios. Por lo tanto, bueno, es otra bandeja más de soluciones y creo que tiene bastante recorrido, ya no solamente para los jóvenes, sino en general como la solución de esto dentro de esta gran ciudad que tenemos en España y que no ocurre tanto en otras ciudades en
en el resto de Europa. Aprovecho para preguntarte, porque claro, todo esto que lo acabas de decir claramente, la mayoría de los desplazamientos se realizan con vehículos grandes, con una sola persona, pero dentro de las nuevas posibilidades que hay ahora en las ciudades, a ver, nuevas posibilidades, me refiero ya no solamente a vehículos como el Yoyo, por ejemplo, que es un vehículo pequeñito y tal, que se puede manejar muy bien por la ciudad, me refiero a bicicletas, a patinetes, la motocicleta. ¿Ves? Para mí la motocicleta es uno de los mejores recursos que hay para circular por la ciudad, por la facilidad que da, por todo lo que engloba en ello. Pero, ¿qué tipo de vehículo será el que avance más en este sentido, para el usuario, para movernos por la ciudad? Pues yo creo que al final los jóvenes dan muchas pistas. Yo no entro dentro del catálogo de jóvenes, pero... Yo creo que aquí ninguno. Perdón. Aquel crecimiento del patinete es muy sintomático dentro del, digamos... estamos viendo cómo el tema de las dos ruedas ligeras sigue en ascenso y va a seguir en ascenso, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque en el espacio es finito dentro de la ciudad y al final, cuando yo necesito una solución, pues la solución más ágil, de repente se le aparece alguien y se la da el patinete, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que los propios ciudadanos, los propios usuarios van buscando aquellos modelos que les pueden dar una ventaja respecto a lo que quieren, que vuelva al origen, el desplazamiento más rápido, más eficiente y más barato posible para mi distancia. Cada medio de desplazamiento tiene una distancia, tiene digamos un medio. Entonces el patinete está para una determinada distancia, la bicicleta para otro, la motocicleta para otro y este tipo de vehículos para otra. Todos ellos encajan en cada una de las partes. De hecho, el concepto de multimodal cada vez va a ser mayor, ¿no? Incluso vemos vehículos que integran el patinete dentro del vehículo de cuatro ruedas. Dámelo todo. O sea, esta es un poco la solución. Con lo cual, simplemente hay que buscar en cada distancia lo que sea más óptimo. Y probablemente la lógica te dirá, o el sentido común, es el que el ciudadano al final utiliza para aquel desplazamiento que necesita. Claro, Jaime, imagino que desde Kanban, igual, ¿no? Esta visión así global de la posibilidad de desplazamientos también se enfoca un poco hacia las distancias que hay que recorrer. Sin duda, nosotros recientemente acabamos de hacer un estudio con NTT Data que nos ha ofrecido unos titulares enormes, ¿no? Entre ellos, pues que existen dos ejes, uno el urbano y otro el rural. En 2030, 2 de cada 3 personas pueden vivir en las 5 principales ciudades. Eso, si no se gestiona bien, puede ser un problema. Pero tampoco podemos olvidarnos de esa España rural o esa España vaciada. La movilidad es diferente en un pueblo que en una gran ciudad, pero sigue siendo mayoritariamente predominante el transporte privado. Otra cosa es que entren en juego otras fórmulas de movilidad, un sharing, y que muchas veces nosotros los distribuidores lo vemos también desde el prisma del modelo de negocio. La movilidad es un negocio rentable, ¿por qué no los distribuidores pueden ser los que ofrezcan ese servicio de movilidad con un car sharing, un moto sharing en su área de influencia? Eso es lo que nosotros también le estamos ofreciendo. Dentro de los nuevos formatos de movilidad, los más rentables son los VTCs, por ejemplo, de los últimos que han aparecido. Pues habría que explorar desde nuestro propio sector y no desde fuera, pues esos modelos de negocio que sean rentables, porque los tradicionales están en riesgo. Por lo menos el tamaño de la distribución en venta a particulares se está reduciendo. Habrá que explorar otras fórmulas. Bueno, claro, yo pienso en lo que me estás contando y me imagino distribuidores, concesionarios, con una oferta muy amplia de multimodalidad, pero claro, muy amplia, que no solamente es el coche, como bien decía Ramón, es que hay gente hay marcas que ya incorporan un patinete dentro del coche para que cuando llegues... Y esto no hay que verlo como una amenaza, sino como una oportunidad. No, al contrario, una oportunidad, claro. En vez de coche ya te añado la moto, el patinete, la bici o lo que haga falta. No pienses que pone en riesgo tu negocio tradicional, sino que te abre a otro abanico de usuarios. Sergio, desde el e-mobility, ¿contra qué competís más? ¿Contra el coche, contra la bici, contra la moto? Como bien han comentado, realmente son distintas distancias de desplazamiento, distintos vehículos, realmente. El Yoyo, ¿contra qué compite ahora mismo? Pues yo está compitiendo ahora mismo contra los coches convencionales, realmente, porque es un coche, al no tener todavía disponible el carnet B1, que ha coincidido con el carnet B, gente mayor de 18 años, gente que si compra un coche se va a ir a por un coche tipo M, tamaño, potencia, por comodidad, ciertos factores que no tienen todavía los cuadriciclos.
Claro, además hay que decirlo, vehículos como el Yoyo, nos referimos al Yoyo porque estás aquí presente y es el que tenemos más cercano, lo hemos probado incluso, o sea que podemos tener un conocimiento un poco más amplio que para 2 personas, o sea que ahí ya no solamente reduces el tamaño del coche, que te vale exactamente igual para desplazarte por la ciudad, incluso fuera de la ciudad para los alrededores, igual que un vehículo más grande, pero ahí ya sí que sí o sí, 2 como mucho, por lo tanto ahí se reduce también el espacio notablemente. Hemos venido a hablar del próximo carnet B1, cuando entrará en vigor, qué influencia tendrá. Ramón, desde Post Mobility, esta llegada, ¿sabéis algo más concreto? Primero, para empezar, sobre el B1, ¿cuándo estará en nuestro país? Hay que recordar que en otros países, en Francia, en Italia o en Portugal, ya se utiliza y además con bastante éxito, o sea que está funcionando. No entiendo por qué aquí todavía... Bueno, fuimos nosotros un poco los que pusimos encima de la mesa una opción que la preveía la directiva europea de permisos de conducir del año 2006. Lo que pasa que en España no, digamos, había jugado el partido todavía y creíamos que era el momento de sacarla a flote. Y ha sido así. El gobierno ha dicho que sí, que es una buena opción, y la ha incluido dentro de la estrategia de seguridad vial para los próximos 5 años. Es decir, ya hay un compromiso de que se va a poner en marcha, pero requiere, como todo cambio normativo, sus fases, ¿no? Hay que traer si los espectadores cogen su permiso de conducir y le dan la vuelta, verá que tenemos las categorías A1 y tenemos una categoría que pone B1, pero la tenemos tachada, no existe en España, ¿no? Pues ahora se trata de rellenarla, simplemente, ¿no? La ha rellenado ya Francia, la ha rellenado ya Reino Unido, Portugal, grandes países que damos, Alemania y España. Va creciendo. Y el cómo solucionamos ahora en la norma, que hay que, digamos, hacerlo a través de la modificación del Reglamento General de Conductores, que es donde hay que decir cómo se obtiene este permiso, pues es el reto para el próximo gobierno, para los próximos meses, año, porque en principio el objetivo era que este mismo año estuviese en marcha. O sea, lo que pasa es que hay cierto retraso, también supongo que el periodo electoral descentra un poco las cosas, pero lo cierto es que no es una modificación, digamos, a nivel gubernativo, no hace falta Parlamento, no hace falta ley, y simplemente a una decisión del Consejo de Ministros que la ponga. Además hay precedentes, ya sabemos que en otros países cercanos además ya se está utilizando y está funcionando, es decir, que no es un riesgo que haya que correr para decir, vamos a ver cómo va esto. O sea que... Desde el momento en que tenemos motocicletas para chicos de 16 años, tenemos que tener vehículos de 4 ruedas para chicos de 16 años, que es lo que te trae el B1, digamos, la similitud a la 1, ¿no? Bueno, esa es digamos, la propuesta que está encima de la mesa y que parece que hay un compromiso en sacarla adelante. Desde Gambal, claro, estamos hablando, Ramón nos cuenta que efectivamente desde que un chico o una persona puede acceder con 16 años a una motocicleta, lo lógico es que haya también este tipo de vehículos, pero ¿cómo afecta esto a toda esta gestión de movilidad que estamos viviendo? Nosotros lo vemos como algo que está a punto de llegar, pero parece que no acaba de llegar. Existe voluntad política, parece que hay una modificación de la directiva que tienen que llegar y aprovechar para modificar. Nosotros vemos como una oportunidad de crear mercado, 2 escenarios, como ha dicho Sergio, hoy, cuando es carne ordinario y placa ordinario, pues parece que el target de ese producto, que es un producto ya maduro, está en el mercado, no hay que esperar a nada, pues es un público más maduro. Y puede ser un 50-55 años en un escenario en el que sean los chavales de 16 a 18 años, pues podría ser ese el mercado principal. Yo tampoco veo que compita contra, como has dicho tú. Yo no sé si van a ser los coches convencionales los que vayan a coger los L6, L7, o los de la moto ligera. Bueno, yo creo que es un nuevo formato de movilidad súper apto, súper eficiente. Está desde luego diseñado para esa movilidad urbana con un ámbito de influencia metropolitano. Yo creo que es una gran solución. Y 2, precisamente el permiso B1 debe garantizar la seguridad vial, que no parezca que sea un coche sin carne. Al revés, tiene que tener una formación, un permiso súper exigente para quitar esos miedos a la gente. Al revés, son chavales en un escenario de 16-18 años que van a acceder de manera progresiva a una determinada motorización, y eso es magnífico para la seguridad vial. Bueno, Sergio, me imagino que desde el E-Mobility, claro, ¿sabéis algo más vosotros de cuándo? ¿No, verdad? No, más que los contertulios que tenemos, no, imposible. Imposible eso, los que están trabajando, en este caso, con
con los organismos oficiales para gestionar lo antes posible. Oye, y claro, lo comentamos, este B1 que servirá para dar acceso a personas a partir de 16 años a este tipo de vehículos, que ya lo hemos dicho, o sea, que es un coche, o sea, no hay que darle mucha vuelta, es un coche, tiene sus 4 ruedas, su volante, va bien, además él tiene sistemas de seguridad actuales además, o sea, que no es cualquier cosa, y además a partir de los 16 años, lleva comercializándose tiempo ya, un par de años me parece. En España llevamos 2 años, efectivamente. ¿Y qué tal? Pues ahí estamos vendiendo en torno a 300 coches anuales. Sobre todo estamos vendiendo porque también distribuimos para España y Portugal, donde más estamos vendiendo es en Portugal. Claro, ahora el acceso al coche es a 18 años. Efectivamente, en Portugal es a partir de ¿Cómo ves? Eso te iba a decir, porque ya tenéis algún referente, ¿no? De 16 años. Importamos también en Portugal y llevamos 3-4 meses con ellos y han superado en ventas al mercado español. Sí, claro, bueno. Caso del Yoyo. Pero, ¿y está accediendo mucha gente joven ahí en países como Portugal? Sí. Chavales, va a ser clave aquí. Chavales de 16 años, sí, yo creo que va a ser clave, chavales de 16 años que se compran el coche pues para movilidad, sobre todo, curiosamente, más en el ámbito extra ciudad, o sea, es decir, no en las ciudades grandes, sino más en el ámbito rural, para moverse entre poblaciones. Claro, es que lo he comentado antes, Jaime, también importante pensar en el ámbito rural, porque claro, son soluciones que dice, vale, son coches que no tienen gran autonomía, 100 kilómetros, 100 y poco, pero para moverse dentro de la ciudad, perfecto, para moverse dentro de un ámbito rural en el que las distancias también son cortas, estupendo. A lo mejor ya no es tan estupendo el tema de las recargas, que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? La recarga de vehículos eléctricos. Bueno, el tema del Yoyo, como cualquier cuadriciclo, no necesita de un wallbox como tal. Claro, se carga en casa. Se carga en casa, en un enchufe convencional. En cualquier centro comercial, por aquí en España, hay enchufes convencionales para cargarlo, sino en el propio domicilio. Donde enchufamos la lavadora, podemos enchufar el Yoyo a cargar. Que es lo que me tocó hacer a mí, también te digo, que cuando lo tuve lo logré aparcar justo enfrente de la puerta de la oficina que tenemos, que da a pie de calle, y te echamos un cable ahí y pudimos cargar sin ningún problema. Ramón, hablamos un poco de las condiciones de este nuevo carné B1, qué requisitos tiene accesible para personas a partir de 16 años, pero con unas condiciones. Bueno, pues a lo que le pasa al B1 es que está entre el cuadriciclo ligero de toda la vida que conocemos por aquella chapita amarilla y el vehículo ordinario que conocemos, digamos, normal, ¿no? Y está en el medio. Y por estar en el medio, pues al final tiene condiciones del permiso AM, digamos, del de ciclomotor, el cuadriciclo ligero, y del permiso ordinario de la clase B. Fundamentalmente, conocimientos teóricos, vamos a salir a carretera y, por tanto, vamos a tener los mismos o la misma circulación que un M, y por tanto los conocimientos van a ser los mismos. El conocimiento de la parte teórica es la del B, para obtener el B. Y luego la parte práctica, que tendrá que definirla el gobierno en 2 elementos, ¿no? El circuito cerrado, una prueba en circuito cerrado, o una prueba en circuito abierto, o ambas. O sea, está por definir un poco el concepto. Definirla bien es importante, porque la experiencia te dice que si fuerzas determinado las cosas puedes matar un permiso o un sistema que está bien, ¿no? Dice, por lo tanto, deberíamos ir a un sistema relativamente ágil, entendiendo el vehículo que es, y entendiendo el vehículo que es para lo que es, ¿no? Que es una determinada pequeños desplazamientos dentro de, entre comillas, carreteras que llegan hasta 90 kilómetros por hora. No vamos a hacer grandes desplazamientos con grandes autopistas, con el Yoyo, con los vehículos de estas características. Nos vamos a mover para dar una solución de movilidad, lo que explicaba, entre pequeñas poblaciones del ámbito interurbano o en el ámbito rural. Es donde, bueno, pues entendamos que hay una solución que con la formación que da en la parte teórica y la parte práctica, pues puede ser. Claro, es un poco diferente, claro, estoy pensando, a los actuales carnés de motocicleta, que hay varios niveles. El primero se accede a partir de 16 años para llevar hasta 125 centímetros cúbicos. Pero claro, ahí no se exige, como en este caso se va a exigir, que es más parecido al de moto, el A2, digamos, ¿no? Que ya tiene una formación teórica y un par de exámenes prácticos. Claro, la formación práctica en la M se centra en un circuito cerrado y en este caso tienen que debatir si es circuito cerrado y luego una prueba en circulación en vías abiertas o no, ¿no? Entonces, esto es la parte que le corresponderá al Gobierno decidir en función de los márgenes que te permite la directiva. ¿Sabemos cómo funcionan en otros países, que está ya aplicado? Bueno, en el caso de Francia lo están utilizando. Creo que ha habido un, digamos, exceso de rigor con el tema de la prueba que está frenando un poco el desarrollo del sistema. Es decir, por eso insisto en que como
se defina bien la norma. Jaime conoce bien que cuando al final la norma se define bien, crece o o es útil, la norma es útil, y como no la definas bien no va a ser útil. Hemos creado un permiso de la clase B1, pero es irrealista poder acceder a él. En fin, deberían ser cosas relativamente sencillas, ¿no? Claro, en las autoescuelas, Jaime, desde Campaña, estoy pensando ahora también en todo esto. Claro, ¿qué aporta esto? ¿Cómo influirá en la movilidad que estamos viviendo este tipo de permiso? Pero claro, ya accede gente a partir de 16 años, que lógicamente tendrá que tener esa mínima formación. Bueno, mínima, que igual tampoco es tan mínima, ¿no? Que tiene sus exámenes, sus teóricos, sus prácticos. Pero ¿cómo va a influir esto en la movilidad, sobre todo en la distribución? Bueno, lo ha dicho Ramón, quizás la clave está en el diseño del ejercicio práctico, porque está a medio camino entre el permiso del ciclomotor y el B1, pero que garantice la seguridad vial, la exigencia, que no haya una sensación de impunidad, de que el objetivo de este permiso es para hacerle un guiño a... No. Esto es un vehículo con las máximas exigencias y características de homologación, seguridad, etcétera, y el conductor tiene que tener la mejor formación posible, y las autoescuelas, desde luego, estarán encantadas de que se establezca un nuevo permiso porque tendrán que hacer su trabajo, que es formar a los conductores. Claro, aquí se me plantea también otras cuestiones. Por ejemplo, Sergio, en el tema de los carnets de conducir, claro, el que tiene el carnet de coche, lógicamente puede conducir un vehículo de estos sin ningún problema. En cambio, no puede conducir puede conducir motos hasta 125 centímetros cúbicos, sí es verdad, pero tú lo acabas de mencionar, Jaime, estas diferencias que hay entre este tipo de motocicletas que se pueden conducir con el carnet de coche y luego este otro tipo de vehículo, como son el Yoyo, estos nuevos microcoches que van a necesitar el B1. Pero claro, también son diferentes las condiciones. La gente dirá, el que tiene el A2, por ejemplo, de moto, que ya ha pasado por un examen práctico, claro, ahí se me lían las cosas. El que tiene la 2 va a poder conducir un cuadriciclo de estos sin tener el permiso B de coches. Que nosotros sepamos, no puede. Claro, es que tú fíjate, porque claro, el que tiene la 2 ya ha pasado una formación que es la que va a pasar el del B1. El reglamento de conductores lo que establece es una tabla de equivalencias entre permisos y pruebas. Entonces, lo que te da el tener A2, que ya tienes exentas las pruebas teóricas, pero ahora te faltan las pruebas prácticas, o sea, que es en función del tipo de vehículo, y por tanto tendrás que hacer esas pruebas prácticas que se exigen para el vehículo de 4 ruedas, a diferencia del de 2. Lo normal es que sea al revés. Normalmente la gente obtenía el permiso de la clase B y después obtenía el de la motocicleta, ¿no? Lo que ocurría es que las partes teóricas ya la tenía aprobada con el permiso de la clase B y salía simplemente a hacer las pruebas de la motocicleta. Vamos a ver cómo se desarrolla en este caso. Va a haber cosas muy novedosas. No cabe el cambio manual en este tipo de vehículos, son cambios automáticos. Y la directiva establece que, por definición, todas las pruebas tienen que ser con vehículo manual, con cambio manual. ¿De dónde sacamos el cambio manual es decir, la tecnología ha ido avanzando lo suficiente? Habrá que acomodarlo, ¿no? Claro, pero digo, la directiva precisamente está en estos momentos en ese debate que ha roto los esquemas, los nuevos sistemas de movilidad, porque, mire, ya la tendencia general es que el cambio manual desaparece. Ahora mismo, si quieres tener cambio automático en el permiso de conducir, o sea, no puedes hacerlo con un permiso con un vehículo automático, tienes que hacerlo con un vehículo manual y luego puede continuar automático, ¿no? Esto va a cambiar, porque realmente ese debate está también en el B1. ¿Cómo? El del cambio automático está también el debate en el B1. Correcto. El que lo más va a traerlo ha sido el B1, porque no cabe el vehículo, el cambio manual en el B1. Vamos, yo no lo conozco, no tiene sentido, en fin. Bueno, pero si tenemos en cuenta el empeño que hay en promocionar el vehículo eléctrico, cualquier coche eléctrico de ahora no tienen cambio, o sea, no tiene caja de cambio. Es decir, la norma está... O sea, no hay más remedio. No hay más remedio. Es decir, de hecho ya se empiezan a encontrar con determinados problemas. Digo, mire, ¿cómo quiere que...? No hay vehículos en el mercado, determinado tipo de vehículos, por supuesto los de alta gama ya no, el tipo de vehículo manual no aparece ya, ¿no? Dice, ¿cómo va a resolver usted esto? No puede seguir con una directiva del año 2006 en un mundo que ya no tiene cambio manual. Mira, esta nueva movilidad está obligando a muchos cambios, además. Uno de esos, claro, estamos debatiéndolo aquí, pero de repente surge esa necesidad de actualizar los exámenes de conducir, claro, porque mucha gente se tiene pensado comprarse un eléctrico
la familia va a ser su coche, único coche a lo mejor, o si tienen dos será a lo mejor otro eléctrico, y a ver cómo te presentas a un examen teniendo que manejar un cambio manual, en fin, habrá que actualizarlo sin problemas. Sergio, vosotros desde el Mobility, claro, estamos hablando del B1, acceso a jóvenes a partir de 16 años, pero en realidad va a ser la mayoría de gente que hace que ahora cuando salga el B1 que quiera interesarse por vehículos como el Yoyo, o el abanico es muy amplio y hay todo tipo de gente que se interesa por él. El abanico ahora mismo lógicamente está interesando gente por encima de 16 años. Nosotros pensamos que el abanico va a ser grande. ¿Por qué? Porque la movilidad dentro de la ciudad con un coche como el Yoyo o movilidad incluso rural puede ser cómoda para la gente. Coches baratos de mantener, coche económico. Porque aunque pensamos que el coche es caro, para ser un coche eléctrico es muy barato, puede ayudar a la gente a esa movilidad dentro de la ciudad. Hablamos de que el Yoyo está gastando ahora mismo €1 y poco a los 100 kilómetros de gasto. Un mantenimiento de un Yoyo son 50-60 euros al año. O sea, comparado con un coche tradicional, lógicamente, mucha gente con más de 18 años se puede decantar por ese tipo de coche para su día a día de desplazamiento dentro de la ciudad. Madre mía, Jaime, en Gambana habéis sopesado esta posibilidad de que va a haber acceso a gente joven de a partir de 16 años, pero vehículos como estos que claro, estamos hablando del Yoyo, pero esto en cuanto llegue el B1 vamos a tener aquí, sobre todo con las nuevas marcas chinas que están llegando con vehículos grandes, con vehículos eléctricos grandes, se van a apuntar al carro seguro, vamos, y vamos a tener una buena oferta. Esto va, digamos, ¿va a proporcionar mayor negocio para el distribuidor? ¿Se van a combinar todos estos vehículos o vamos a tener, no sé si el Mobility tiene concesionarios exclusivos para ello? Tenemos concesionarios, ahora mismo tenemos 4 en Portugal y 17 con 10 agentes más en España. Jaime, imagino que el distribuidor convencional, con la llegada de nuevos vehículos, tendrá que ir. Nosotros cuando escuchamos, y es verdad que en relación con la postventa parece que hay un riesgo potencial a reducción del negocio, pero de la postventa tradicional. Nosotros lo que vemos es también la oportunidad de crecer en otras áreas de negocio, como pueda ser el convertirte en un distribuidor energético, en la venta de servicios y productos, accesorios de punto de recarga, etcétera, distribución energética, instalación o mantenimiento de software y hardware relacionado con estos vehículos, porque vamos, mi hija desde luego en cuanto se monta un vehículo dice a ver cómo me conecto y cómo, claro, cuál es la wifi o cuál es no sé qué. Y estos vehículos eléctricos digo yo que son nativos digitales. Sí. Luego hay una oportunidad de vender nuevos servicios. ¿Por qué no? Aunque yo no sea distribuidor de Mobility, puedo comprarte vehículos para ponerlos en sharing en mi zona de influencia. Claro. Y hacer más negocio que incluso claro, a lo mejor la venta tradicional de esos vehículos. Claro, habrá distribuidores que quieran incorporar este tipo de vehículos a su oferta. Por cierto, hemos mencionado la relación que va a tener este tipo de vehículos con las zonas rurales. ¿Va a tener una influencia notable, Ramón, en este sentido? Desde luego, entre pueblos es que parece que este tipo de vehículos ha nacido para esto, ¿no? Estamos hablando de carga tradicional con el enchufe, estamos hablando de, lo explicaba, el coste de mantenimiento y el coste, digamos, del desplazamiento resultan a veces ridículos. Yo creo que va a haber hasta competir con el transporte público dentro de la propia ciudad. Estamos hablando de 40-50 euros de mantenimiento. ¿Cuánto vale el abono de transporte? O sea, ojo, porque el player, y desde luego en el ámbito rural, tenemos una población que tiene 16 años y que quiere ir de un sitio a otro y no tiene transporte o no tiene otra alternativa. Pues va a aparecer por primera vez una alternativa bastante más segura o más segura que incluso una motocicleta por primera vez en el mercado. Creo que tiene un desarrollo muy interesante, ¿no? No, sin duda, y además, sobre todo, para esos desplazamientos que, como tú bien dices, de jóvenes que hay fuera en el ámbito rural, que esperan horas a que pase el autobús de turno, y el crecimiento puede ser importante, ¿no, Jaime? Porque, claro, yo siempre me refiero a Gambán cuando hablamos de cifras, de ventas, de mercado. ¿El crecimiento se espera que sea notable? Me refiero en la venta, en la llegada de en ese escenario, cuando aparezca el carné B1, sin duda alguna. Estamos hablando de un mercado, 16-18 años. Es cierto que la pirámide de población, desgraciadamente, conforme pasan los años, se va estrechando por la franja 16-18. Pero desde luego será una herramienta para luchar contra un mantra con el que quiero luchar, que es el de los jóvenes no quieren conducir.
bueno, pues a lo mejor no pueden tener un vehículo en propiedad, pero sí que quieren conducir y desde luego este permiso B1 será la manera de tener ese acceso a la movilidad que tanto desean. Yo estoy absolutamente seguro que va a tener un crecimiento exponencial. Oye, y habrá, claro, yo es que vais contando cosas y se me van ocurriendo preguntas. Claro, hablamos de los jóvenes, del acceso con el carné, a ver si se dice ya concretamente cómo va a ser, lo que hay que hacer para conseguir este B1, pero claro, hablamos de jóvenes. Sergio, habrá clientes que ya piensen en acceder al carné B1 para poderse comprar, que no tengan carné de conducir. Me refiero al ámbito rural, claro, que habrá mucha gente que a lo mejor no tiene ni carné y dice, bueno, tengo la posibilidad de tener este coche y de sacarme el carné. Eso está previsto. Eso todavía más. Antiguamente, en los años 90 tuvimos el boom del carné AM para el mundo rural, para mucha gente que no tenía carnet de conducir, se compraban el L6, el cuadriciclo ligero para moverse entre ciudad. Pues esto es una solución más para toda esta gente que puede acceder a un coche, mayor seguridad, mayor comodidad, mayores prestaciones para poder moverse entre el ámbito rural, entre el pueblo. Bueno, vamos a hablar de prestaciones del vehículo, porque claro, estábamos hablando, en este caso, volvemos a decirlo, hablamos del Yoyo porque tenemos representación del E-Mobility, que sois los que lo estáis comercializando, pero claro, hasta ahora la mayoría de los vehículos que van a llegar, bueno, hasta ahora, los que están llegando, ya las potencias son considerables, es decir, las velocidades, me he apuntado aquí algunos datos, te llevarán una potencia máxima de 15 kilovatios, que son unos 20 caballos de potencia, pero claro, todo esto comparado con los que hemos mencionado, estos cuadriciclos primeros que llegaron, motores diésel, motores de combustión, que tenía una potencia de 5 caballos y claro, y una velocidad máxima limitada a 45 kilómetros por hora. Esto ya no es así. Quiero decir, un vehículo como el Yoyo ya tiene una velocidad 90 kilómetros por hora y 20 caballos que ya te permiten desplazarte entre ciudades, ligeramente, ¿no? Desplazarte por circunvalaciones como la M30, M40 de Madrid o por las propias autopistas, porque está permitido que circulen por esos 90 kilómetros por hora. Claro, ya una matrícula convencional, que decir, los otros llevan su plaquita amarilla de ciclomotor, digamos, ¿no? la de los ciclomotores. Ramón, teniendo esto en cuenta, teniendo previsto, ¿no?, la llegada de estos vehículos, estas potencias, estas velocidades, esto no afecta para nada, ¿no?, a la movilidad, cómo está considerada, porque no sé si está previsto que lleguen muchos tipos o modelos de este tipo de vehículos. Bueno, aquí también habrá que hacer una cierta estrategia pública. Es decir, realmente nos interesa este tipo de vehículos en enjambres urbanos para, pues mire, como le ocurre un poco con las motocicletas, en los entornos de las grandes ciudades van a acceder a este tipo de soluciones más ligeras si se encuentran seguros. Los jóvenes, motocicletas, vehículos de la clase B1, probablemente, lo explica bien, en la M30 no hay ningún problema, pero probablemente en la M40 haya que ajustar algo las velocidades, o sea, porque digamos el enjambre digamos no se siente seguro. Por ejemplo, lo vemos con las motocicletas de 125, la B1, ¿no? Pues probablemente hay más gente que en varios estudios dicen que más gente utilizaría si resulta que el entorno donde me muevo lo hago de una manera segura, ¿no? Dice todos los chavales ahora con 16 años que quieren acceder, pues probablemente los padres, si saben que el desplazamiento en ese entorno de la M40 es algo más, digamos, seguro, pues vayan a tomar más decisiones en este punto. ¿Cómo sería más seguro? Porque ahora la M40, por ejemplo, tiene un límite de 100 kilómetros por hora. Pues en determinadas franjas, lo hemos visto, la velocidad variable baja a 90 kilómetros por hora. O sea, es decir, primero, no vamos a llegar a ningún sitio más rápido, porque las velocidades medias son las que son. O sea, es que yo siempre digo que el entorno de la M30, que tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora en los túneles, tiene una velocidad media superior que la parte superior, que tiene 90 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque abajo no hay ningún accidente y arriba sí que hay accidente. En cuanto hay un accidente, la velocidad media del día se destroza. O sea, es decir, automáticamente queda por debajo, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor interesa, digamos, en determinados momentos y puntos, ajustar velocidades para que el flujo del tráfico sea mucho más seguro. Para que lo explicaba Jaime, dice, para que los jóvenes, me niego a pensar que no quieren conducir. Yo creo que los jóvenes quieren desplazarse, pero desplazarse pues un poco seguro, ¿no? Con todo este tipo de soluciones. Sí, Jaime, ¿crees que los jóvenes optarán mucho por este tipo de vehículos? Porque claro, es que hay que tener en cuenta, tienen motos sharing, bicicletas, patinetes a su disposición, que yo creo que no habrá mucho joven que diga que no tiene ninguna de esas aplicaciones para utilizar cualquier vehículo de estos. Y España además es el país de Europa que más desarrollo tiene aplicaciones de movilidad. O sea que yo creo que los jóvenes lo tienen claro.
Otra cosa es cuál es su coste. Ellos quieren optimizar el euro del que disponen y a lo mejor quieren gastárselo de otra manera en movilidad o en otras experiencias. ¿Cuánto será el coste mensual de esa movilidad con ese vehículo? Ahí tiene mucho que ver las financieras, las aseguradoras. Macron hace poco ha dicho que 100 euros, el leasing social. Pues a lo mejor el joven no necesita tener ese vehículo en propiedad, sino lo que necesita es tener una suscripción de 100 euros mes para tener a su disposición ese vehículo con los picos de intensidad de movilidad que ellos decidan, no tener ese vehículo en propiedad. Con lo cual los nuevos formatos de movilidad nuevamente son de un abanico cada uno ajustado a la necesidad de cada usuario. Habrá usuarios que quieran tener ese vehículo aparcado en el garaje como yo, a mi disposición para tener la libertad de utilizarlo cuando lo necesite, y otros que quieran optimizar ese euro y tenerlo en el minuto en la gran ciudad, o al mes, o 6 meses. Sí, te paso la pelota del usuario, porque claro, hay compañías interesadas en el yoyo para hacerlo car sharing, por ejemplo. Sí, hay compañías interesadas. De hecho, en Italia, que es el país original del yoyo, ya está Eni, que es una petrolera con capital estatal, mayor de capital estatal, ya tiene un car sharing del yoyo. Además, el yoyo tiene la ventaja, como muchos cuadriciclos, baterías pequeñas, no hace falta incluso ni cargarlo, se pueden sustituir. Puede ir un coche furgoneta con un par de baterías cargado, sustituirlas en 5 minutos. Entonces no hace falta. Está pensado, el coche está pensado para el car sharing, se puede hacer car sharing y de hecho en Italia ya funcionaría un poco como las motos de motosharing que hay, ¿no? Que llegan las furgonetas, cambian las baterías de la moto y siempre están disponibles. No son vehículos baratos, lo has comentado antes. Son baratos si lo comparamos con un coche eléctrico convencional, 4 plazas, 5 puertas y tal, y eso sí son muy baratos. Pero esto, cuando según vaya creciendo la oferta, el precio se ajustará. A ver, el yoyo vale 16.000 euros. Eso es. ¿Se ajustará este precio o es un precio que consideráis razonable para esta nueva oferta? El precio de la tecnología que tiene el coche nos parece perfectamente razonable. ¿Vale? Conectividad, el coche lleva medidas de seguridad como ABS, lleva aire acondicionado, dirección asistida, un chasis monocasco como un coche convencional, no como un cuadriciclo ligero. El coche no es caro. ¿Competencia? La competencia siempre hace que los precios se ajusten, claro. Está claro en el mercado. Veremos a ver lo que se prevé en el futuro, lo que viene en el futuro. Te voy a hacer una pregunta un poco kafkiosa. Vale. ¿Sabéis qué cantidad de marcas pueden...? No qué cantidad, porque no sabemos hasta cuándo entre en vigor el B1, seguramente que será esto, pero ¿tenéis ya controladas más marcas que van a aparecer con este tipo de rumores hay muchos de muchas marcas, incluso he leído hoy uno de Dacia, que quiere hacer también un cuadriciclo pesado, junto con Renault. Ahora mismo está Silence, Invicta y alguna marca china que está empezando a abrirse el mercado, pero rumores hay muchos. Claro, ha mencionado Silence que efectivamente también han presentado hace poco su cuadriciclo también eléctrico, con la posibilidad también de batería intercambiable, que además utilizará la batería que utilizan las motocicletas. Además, ahí, hablando de baterías intercambiables, ¿no se ha estudiado, no se habla de la posibilidad de que todo sea igual, las baterías de este tipo de vehículos, por lo menos para que se puedan cambiar como una bombona de butano, que llegas a un sitio y coges una batería y la cambias? El problema es la inversión que hay que hacer para tenerlo. Hablamos de que hay que tener packs de baterías, que por desgracia no son baratos, que hay que tener disponibles y muebles o dispositivos que sean capaces de cargarlos. En el caso de Silence, que lo has comentado, hay muebles sí, pero son exclusivos, claro, de uso exclusivo. No puedes ir con un yoyo y cambiar. En el caso de Eni, pues igual, en las gasolineras Eni tienen packs de baterías para poder cambiarlas también. Claro, pero entonces fíjate tú. Sí, dime. No, el comentario de antes en relación con lo del precio de los vehículos, por supuesto, ley de oferta y demanda, eso es política comercial de las marcas. Yo siempre digo que no hay coches baratos o caros, que los coches cuestan lo que valen. ¿Okay? Pero sí que es cierto que hay competencia con otros vehículos que sí que tienen ayudas en los planes de incentivo al vehículo eléctrico. Sí que están estos vehículos en el listado del IDAE, pero hay muchos ayuntamientos que, siendo compatibles las ayudas, se olvidan de esta categoría de vehículos. Es increíble, pero se produce un salto desde los cuadriciclos a los vehículos ordinarios. Y los cuadriciclos pesados, los L7, están fuera de las ayudas en muchos ayuntamientos y es incomprensible. Con lo cual hay un escalón de precio y una desventaja competitiva. La moto tiene ayuda, la moto eléctrica tiene ayuda, el coche eléctrico lo tiene y han dejado fuera los L7, el cuadriciclo eléctrico.
Porque Sí, muchas está veces fuera de Madrid, está fuera del... Otra cosa que No, hay que darle visibilidad. El problema fundamental es el desconocimiento digamos, de este tipo de vehículos hasta ahora. O sea, empezamos a hablar ahora de ellos, los primeros programas que hablamos de este tipo de vehículos. Pero incluso las ayudas a achatarramiento, dice al final, para comprar digamos, un L7 tienes que achatarrar un M, porque no hay. Si achatarras un M comprando un L7 tienes menos cantidad que si achatarras un M comprando otro M. No sé si me explico. Por la parte del achatarramiento. No tiene sentido. O sea, es decir, la parte de achatarramiento es un M y tendrá menos valor el L7. Pero está por descubrir. O sea, el problema fundamental no es que no se quiera, es que se olvida la institución municipal de que esto existe, ¿no? Cuando lo descubren automáticamente lo ponen en marcha. Pero hay que hacérselo descubrir. Pero es curioso que, por lo menos aquí en Ruta 2025, hemos hecho muchas recomendaciones lógicas que no son nada disparatados. A ver, con Gambán, por ejemplo, me gusta ir mucho de la mano de Gambán para solicitar esa ayuda de renovación, para la renovación del parque, ayudar a vehículos seminuevos, hasta 5 años, por ejemplo, con una ayuda para el achatarramiento, para acceder a ese tipo de vehículos, que eso sí sería favorable para la renovación del parque. Como vamos a decir, tenemos un parque muy viejo, de 14 años, y bueno, pues sería un incentivo y tal, pero es una petición muy lógica que no sé si está considerada o no. No. Todavía no. De hecho, estos vehículos son muy recientes, pero llegará un momento en que tengan un segundo ciclo de vida. Claro. Entre 4 o 5 años. Ese vehículo, en su segundo ciclo de vida, no será a día de hoy beneficiario de ninguna ayuda. ¿Y por qué no va a ser beneficiario de una ayuda cuando podría ser y seguiría siendo tan eficiente y tan sostenible como... Bueno, pues volvemos a pedirlo, ¿no? Que esas ayudas que lo que os digo no son nada descabelladas y ayudarían bastante al parque de automovilístico que tenemos aquí, bueno, digo de coches, pero es que de motos estamos en las mismas también, tenemos el parque de motos todavía más viejo. Por cierto, Sergio, pero ¿no se espera que lleguen ayudas para este tipo de vehículos? Ahora mismo las ayudas que hay con el plan MOVES 3, hablamos en dinero. Los L7, los cuadriciclos, son 1.800 euros de ayuda. 2.000 si se achatarra, un vehículo. Que estamos en desventaja, otra vez, con los M1, porque los M1, los turismos convencionales, son 7.000 euros lo que tienen de ayudas. Con lo que hace que el Yoyo, después de ayudas, sea más caro que alguno de los coches que hay en el mercado, siendo un coche M1. Claro, es que sí. Claro, entonces, hablamos, carné para 18 años, puedo comprarme un coche, un convencional, un M, y me sale encima más barato que el Yoyo. El Yoyo, Silence, la marca que digamos, pues ahí tenemos otro hándicap en contra de este tipo de coches. Es curioso, se toman decisiones, no sé si, bueno, imagino que quieren ser acertadas, quieren ser que resulten no solo atractivas, sino que tengan un buen fino, un buen rendimiento, pero en este mercado de la automoción hace años se decidió que se pasaba la edad de conducir un ciclomotor de los 14 a los 15 años y fue suficiente para cargarse el sector del ciclomotor. Ya, porque claro, con 15 años accedes a un ciclomotor, con 16 a un 125. O sea, mucha gente pues ya ni se lo planteaba, ¿no? Se esperaba ese año. Esperemos que ese Y nos fijamos en Francia para hacerlo, a ver si nos fijamos en Francia también para el B1. Claro, pues si es que lo tenemos al lado, además, o sea, que no tenemos que cruzar la frontera nada más para preguntar, oye, ¿cómo va? ¿Cómo hacéis? Pues mira, vamos a aprovechar esto poquito que nos queda ya de programa, empiezo contigo, Ramón, para hacer peticiones, ya que estamos con ello, ¿no? Vamos a hacer alguna petición lógica, además, que siempre son lógicas las que hacemos a las administraciones para que esto salga adelante, para que, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, el B1, pues tenga un rendimiento bueno, por lo menos. ¿Qué pediríamos desde Postmobility? Digamos, yo creo que hay dos partes, ¿no? Una, que la empezamos a escuchar en estos programas sectoriales últimamente. Hemos empezado a hablar de alguna deducción en renta, un poco parecida a la que hubo con la deducción por vivienda habitual, ¿no? Dice que digamos, en la compra de un vehículo de estas características, ¿no? Dice, porque al final aquello de la desgravación digamos, en renta nos suena bastante bien, sí. Muy sencillo, muy lógico, y digamos, a veces es incluso mejor, aunque siendo menor cantidad, pero digamos que hace más marketing sobre la idea del ciudadano, ese leasing social que explicaba un poco Jaime, dice, simplificar un poco los procesos, ¿no? Y la segunda, el B1 tiene que ser otra, de hecho el vehículo eléctrico parecería más lógico que empecese por ese tipo de vehículos, que son los que para cubrir el 90% de las necesidades que el vehículo eléctrico quiere cubrir ahora, que son pequeños desplazamientos urbanos. Luego, a lo mejor, en vez de, digamos, echarle un ojo siempre a los de 40.000, 50.000 euros, hay que echarle bastante más
el foco sobre este tipo de vehículos para sacar fundamentalmente, que es la segunda de los razonamientos, el 60% del parque, que son los sin distintivo y los B, que es donde yo creo que no hemos entendido, digamos, el proceso. Hablamos mucho del vehículo eléctrico, pero hay que hablar del mix del vehículo de combustión más eléctrico, es decir, todo lo que es un C hacia adelante. Ya está bien. Lo que tenemos que sacar es el 90% de las emisiones, que son el B y sin distintivo. En estos momentos no tenemos, si alguien se compra un sin distintivo o es un B, no hay ninguna penalización. O sea, yo puedo entender que el que tiene un sin distintivo y un B, pues lo mantenga en el tiempo hasta que, bueno, pues tal, pero comprar un sin distintivo o un B parecería que debería tener cierta penalización. O sea, es decir, hay que llevar a la gente hacia vehículos a partir de 2006, que son los etiqueta C, ¿no? Donde ya tenemos un parque suficiente con este proceso. Por lo tanto, por una parte, cierta penalización, me parece que son la mitad de las transferencias de vehículos que se realizan son de B y sin distintivo, o sea, de cambios de titularidad. ¿Cómo es posible esto? Este juego deberíamos llevarlo a otra parte. Y segundo, el crear soluciones sencillas en la desgravación. Es decir, no, estamos viendo en alguna comunidad autónoma el tema de la gestión del MOVES, pues se está atragantando. No puede ser que no tengas la certeza de que la ayuda te va a llegar. Tú cuentas con la ayuda. Y si la ayuda no llega, y si la ayuda le pasa algo, un poco más de seguridad jurídica en el proceso de la subvención. Yo he hecho unas cuantas peticiones que la verdad es que funciona, si se llevasen a cabo funcionaría estupendamente este sector del B1 que estamos tratando. Jaime, desde Gambán, ¿alguna petición, aparte de las ayudas para firmar las 3 de Ramón? Fíjate que hay otra muy sencilla que también parecía al IRPF, que es el IVA reducido. Pues probablemente la electrificación tenga mucho sentido. Hay países como Portugal que no han pedido permiso a Bruselas para reducir el IVA y sería una deducción súper interesante. Comercialmente, el tema de los incentivos, que quede claro que son parte de la cadena y que merecen sincronizarse con, no sé con qué volumen, pero que de manera razonable estén en la cadena de incentivos, que se incluya el seminuevo cuando llegue ese vehículo a un segundo ciclo, y por la parte del permiso de conducción que lo aceleren, habiendo voluntad, que no esperen a la modificación de la directiva, que lo pongan en marcha cuanto antes. Tiene sentido, nada más hay que, como decía Ramón, definir perfectamente bien, para que tenga durabilidad y certeza para el usuario, cuáles son las condiciones de ese permiso. Sergio, me imagino que le apoyarás toda la... Totalmente, poco me han dejado más que pedir, porque son las peticiones que tenemos del sector, ¿no? El carnet B1, y que las ayudas sean un poquito más coherentes con el que son los coches. Vale, pues lo que decimos, que son peticiones descabelladas y que ayudarían. Mira, por ejemplo, ahora que va a empezar ya las campañas electorales, que se incluyan algunas cosas estas en sus propuestas electorales, igual algún votito más. Yo tengo en casa uno de 16 años que hace como la canción del anillo, dice, ¿y el B1 para cuándo? Eso es lo que pregunta por casa, con lo cual hay cierto bulli-bulli. Pues no le hemos aclarado mucho aquí, o sea, le hemos dicho. Estaba viendo el programa y he dicho, ya, pero ¿cuándo? En fin, que se me pasa en la edad. ¿El B1 para cuándo? ¿Y el B1 para cuándo? Pues eso decimos, ¿y el B1 para cuándo, no? Bueno, pues hasta aquí este programa. Solo me queda despedir a nuestros invitados de hoy. Ramón de Ledesma, consejero asesor en Post Mobility. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yo creo que hemos puesto en relieve esta nueva actualidad que vamos a vivir con el B1. A ver si sale adelante pronto, como dice Jaime Barea, director corporativo de Gambán. Gracias también por acompañarnos, y esperemos que estas peticiones, pues por lo menos alguna salga adelante, ¿no? Que ya son muchas durante mucho tiempo. Y Sergio Muñoz, director de postventa de LED Mobility. Enhorabuena por ese yoyo, me encantó, además tengo que decírtelo, y esperemos que lleguen las ayudas, además, que se facilite la adquisición de estos vehículos y que ayuden además a rejuvenecer este parque tan viejo que tenemos, porque mira, si te compras un yoyo y achatarras otro ya que apenas ya le cuesta andar, pues mucho mejor todavía. Muchas gracias Gracias a vosotros. Y hasta aquí un programa más de Ruta 2025, ya sabéis, seguimos aquí en Negocios Televisión y seguimos en ruta. Hasta el siguiente.